Hola amigos, ¿cómo están? Espero que hayan tenido un excelente recibimiento de este nuevo año 2025, lleno de fe, luz y esperanza para todos. Que este año 2025 sea mejor que el 2024. Te invito a que me compartas en los comentarios cómo la pasaron. Y por supuesto les doy la bienvenida a mi canal y a un nuevo episodio de historias que valen la pena contar, donde damos voz a historias que merecen ser escuchadas. Yo soy Daniela Montañez y hoy les traigo un nuevo formato de historias fascinantes. Pero antes de comenzar te invito a suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ningún video. Los invito a que se unan a mí para iniciar con la fascinante historia de los Reyes Magos. Cada año, millones de niños esperan con emoción la llegada de los Reyes Magos. Gaspar, Melchor y Baltasar. Son nombres que conocemos bien, ¿verdad? Pero, ¿alguna vez te has preguntado quiénes eran realmente? ¿Por qué traían oro, incienso y mirra? Y sobre todo, ¿cómo esta historia se convirtió en una de las tradiciones más importantes del mundo? Hoy vamos a desentrañar todos los misterios detrás de los Reyes Magos. Quédate hasta el final porque te prometo que hay datos que nunca antes habías escuchado. La primera mención de los Reyes Magos aparece en el Evangelio de Mateo, el único de los evangelios que los menciona. Pero aquí viene el primer dato curioso. Mateo nunca los llama reyes, ni dice que fueran tres. En el texto original se les llama simplemente magos, lo que en aquel entonces significaba sabios o astrónomos. ¿Por qué venían del oriente? Porque en esa época las personas creían que los astros podían revelar grandes acontecimientos y ellos seguían una estrella muy especial. Según el relato, los sabios llegaron a Jerusalén y preguntaron: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque vimos una estrella en el oriente y venimos a adorarlo. Esto puso muy nervioso al rey Herodes, quien secretamente les pidió que encontraran al niño. Pero los magos siguieron la estrella hasta Belén y encontraron a Jesús junto a María y José. Le ofrecieron 3 regalos: oro, incienso y mirra. Cada uno tenía un significado profundo. El oro para un rey, el incienso como símbolo de su divinidad y la mirra un perfume usado en entierros que predecía su sacrificio. Aunque Mateo no da muchos detalles, la tradición cristiana empezó a llenar los vacíos con el paso del tiempo. Fue en el siglo VI cuando los Reyes Magos comenzaron a ser identificados con nombres y características específicas: Melchor, Gaspar y Baltasar. ¿Sabías que representan 3 continentes? Melchor simboliza Europa, Gaspar representa Asia y Baltasar África. Esto refleja la universalidad del mensaje de Jesús. Otra de las curiosidades es que en los primeros siglos los Reyes Magos eran representados como personas con largas túnicas, pero durante el Renacimiento se les empezó a mostrar con coronas, camellos y una apariencia más lujosa. Y aquí viene algo que probablemente no sabías. En algunos países, como Italia, existe una figura llamada Befana, una bruja bondadosa que, según la leyenda, ayudaba a los Reyes Magos a repartir regalos. Con el tiempo, la historia de los Reyes Magos dio lugar a tradiciones hermosas que perduran hoy en día. Por ejemplo, en España se celebra la famosa cabalgata de Reyes, un desfile espectacular que ilumina las calles la noche del 5 de enero. Mientras tanto, en países como México, el Día de Reyes es un momento clave para los niños, quienes reciben regalos y disfrutan del tradicional roscón de Reyes. El roscón de Reyes tiene un origen fascinante. Aunque hoy lo asociamos con esta festividad, su historia se remonta a las Saturnales, una fiesta romana donde se repartían pasteles con un haba escondida. Si te tocaba el haba, eras el rey del banquete por un día. Más tarde, la tradición se cristianizó y hoy el haba fue reemplazada por una figurita del niño Jesús. Ahora te pregunto, ¿has probado el roscón de Reyes? ¿Qué tradición celebras en tu país? Y por último, pero no menos importante, no podemos hablar de los Reyes Magos sin mencionar la Catedral de Colonia en Alemania. Según la tradición, ahí se encuentran los restos de los Reyes Magos. Estos habrían sido trasladados desde Constantinopla en el siglo IV
y más tarde llevados a la Catedral de Colonia. Independientemente de si crees en la historia literal de los Reyes Magos o la ves como una tradición, su mensaje de generosidad, humildad y fe sigue siendo tan poderosa hoy como hace 2000 años. Al fin y al cabo, ¿quién no disfruta de un poco de magia y esperanza al comienzo del año? Su relato nos inspira a buscar la luz en los momentos más oscuros y a compartir con los demás y seres queridos. Espero que hayas disfrutado este viaje por la historia de los Reyes Magos. Si llegaste hasta aquí, déjame un emoji de un camello. Ahora cuéntame tú, ¿qué opinas de esta fascinante historia? ¿Cuál es tu tradición favorita del Día de Reyes? Déjame tus respuestas en los comentarios. Si el video te pareció informativo e interesante, no olvides darle me gusta y te invito a suscribirte para más historias increíbles como esta. Nos vemos en un próximo videíto, amigos. Dios los bendiga a todos. Adiós.